Dios los bendiga y bienvenidos a otro episodio de Women Who Drink Coffee with Jesus. En esta semana de Bookworming with Jesus estaremos leyendo el capítulo 19 y 20 de Hechos, donde estaremos conociendo un poquito más de la palabra. Entonces, sin más de nuevo, vamos a entrar, vamos a leer y aprender un poquito más de lo que el Señor nos quiere decir por medio de las Escrituras. Entonces, empezando con Hechos 19, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las naciones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario también ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él, él se quedó por algún tiempo en Asia. Esta es la primera parte del capítulo 19. Y lo que más llama la atención es el resultado de falta de relación, falta de conocer al Señor. En la primera parte vemos como Pablo llega a algunos discípulos y ellos saben que fueron bautizados por Juan, pero en realidad no saben el significado del bautismo, no saben en verdad que seguía después del bautismo. Entonces había una falta de conexión con el Señor, y por eso ellos no conocían al Espíritu Santo. Nosotros, por falta de conexión, no podemos conocer al Espíritu Santo. Tal vez sabemos de Él, conocemos del Espíritu Santo, pero en realidad no hemos tenido esa relación por falta de conexión, por falta
de conocimiento, porque nosotros no podemos tener una relación con alguien que no conocemos. Si no conocemos al Señor, si no conocemos, digamos, a una persona, ¿cómo puede ser nuestro amigo? Si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo podemos ser amigos del Espíritu Santo? Entonces, esto mismo es impactante porque cuando tú en verdad conoces a quién sirves, entonces puedes empezar a relacionarte con él. Y de igual manera lo vemos aquí, como, como estos exorcistas intentaron usar el nombre de Jesús para sacar fuera espíritus, pero como ellos no tenían esa conexión con el Señor, ellos no tenían ese, esa relación con Dios, esa autoridad, ¿cómo iban a sacar a alguien? Y por eso dice, o cómo iban a sacar los espíritus malos. Entonces, por eso dice ahí la palabra que el espíritu malo hasta le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Los espíritus pueden reconocer la autoridad de Jesús, pueden reconocer el dominio de Jesús y pueden conocer la autoridad que los hijos de Dios, aquellos que siguen al Señor, que tienen una relación con el Señor, esa autoridad que Jesús les da. Pablo tenía esa autoridad dada por el Espíritu Santo. Entonces, esa autoridad viene por medio de relación, viene por medio de la búsqueda. Pablo estaba completamente entregado al Señor. Entonces, por eso él tenía esa autoridad. Si tú quieres autoridad, no la vas a tener sin que tú tengas una relación con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo más eh, impactante para mí en lo personal de la primera parte del 19. Si continuamos en el verso 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habisteis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsules hay.
Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces aquí vemos el nivel de idolatría que existía eh, en el pueblo de los Efesios, que más adelante podemos ver como una iglesia va a ser establecida en Efesios, y aún hay una carta de Pablo dirigida al pueblo de los Efesios. Entonces vemos aquí los principios de ese pueblo, vemos ahí los principios de las dificultades que iban a enfrentar, vemos tanta idolatría. Entonces imagínense ser parte de una ciudad donde era en verdad el lugar donde tenían el templo de una diosa pagana, y que entre alguien, entre la verdad que es Jesucristo. Aquellos idólatras en verdad se sentían eh, amenazados por causa de la verdad. Entonces, imagínense en este ambiente levantar una iglesia, levantar un pueblo cristiano, no es una tarea fácil, no es una asignación fácil, pero más adelante, por medio de la Biblia, vemos cómo sí es posible. Entonces, no importa cuánta idolatría, cuánta tiniebla exista, la verdad es que donde entra la luz, todo lo es posible. Ahora sí leemos aquí lo que va a ser el capítulo 20. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vemos aquí un milagro que hace el Señor por medio de Pablo. Vemos aquí como un joven se cae de la ventana, muere, y el Señor en su misericordia a través de Pablo lo resucita. Continuando con el 13, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra.
Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al otro día llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al siguiente día llegamos a Mileto, porque porque Pablo se había puesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y vinieron a él y les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor de toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que se recibir del Señor Jesús para testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo toda todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros agencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para mí ha sido necesario que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándole al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Entonces aquí en esta parte del 17 al 38 vemos que es una despedida de Pablo de la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo, sabiendo que va y que ya no va a ver a este pueblo, él les motiva a seguir adelante, les dice la importancia del servicio y de la caridad, y también lo que llama mucho la atención es que él dice: mi vida no estima tanto su vida más que en verdad servirle a Dios. Dice que él acabará su carrera con gozo y que llevará ese ministerio que el Señor le otorgó a, hasta ser cumplido. Entonces vemos esa determinación y esa dedicación y ese amor al servicio
qué es lo que Pablo le quiere dejar de herencia de su parte a la iglesia de Éfeso. Entonces es triste leer esta despedida porque ninguna despedida es motivo de gozo, pero aún así vemos que es por medio de esta despedida que Pablo aprovecha para dejar una última lección a este pueblo. Entonces, acordándonos de la importancia de servir con amor y de ayudar al necesitado y ser generosos, aún con lo que poco tenemos, ser generosos de lo que nosotros podemos dar. Entonces, estos son los 2 capítulos de esta semana. Que Dios les bendiga y en verdad continúen leyendo la Biblia porque la palabra de Dios nos enseña tantas lecciones y es tan profunda y esto nada más es como rayar la superficie. Entonces, sigamos adelante, sigamos estudiando porque Dios nos quiere enseñar tantas cosas por medio de su palabra. Y que Dios les bendiga. Y como siempre, les queremos recordar que cada miércoles tenemos estudio bíblico y cada domingo tenemos episodios. Entonces los esperamos el domingo. Que Dios les bendiga.